Ok, vamos con la estabilidad en el empleo. Es un principio que se otorga de carácter permanente a la relación de trabajo y depende también su disolución únicamente a la voluntad de ese trabajador o del empleador y solo excepcionalmente la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones de ese trabajador y de las circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Es un derecho del trabajador de permanecer en el empleo, incluso contra voluntad del empresario o de ese empleador, mientras no exista causa relevante que justifique su despido. Clasifica en dos tipos: en la estabilidad el del empleo en sentido amplio y la estabilidad del empleo en sentido estricto. La estabilidad en el sentido amplio puede dar como un conjunto de normas que por diversas vías tienden a limitar o hacer más difícil la posibilidad de ese despido o liquidación por parte del empleador o dificultar la disolución del contrato. Las normas, o sea, aquí en Panamá el Código de Trabajo o las leyes supletorias están encargadas de delimitar, de enumerar cuáles son las causales que le van a permitir a ese empleador a poder liquidar a ese trabajador. Y el sentido estricto es el derecho del trabajador a conservar el empleo mientras no ocurra en incumplimiento grave de sus obligaciones y no surjan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad técnica o económica que impongan la extinción de la obligación. Mientras ese trabajador cumpla con todas las obligaciones y con todas las prestaciones ya pactadas dentro de ese contrato de trabajo, entonces él puede gozar de esa estabilidad. Aquí tenemos un artículo del Código de Trabajo que nos fundamenta, que nos sirve como base para la estabilidad laboral. ¿Qué nos dice? El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año. Tratándose de servicios que requieran preparación o técnica especial, el término del contrato podrá estipularse hasta un máximo de 3 años. Aquí nos está hablando sobre aquellos contratos de tiempo definido. En el artículo 77 nos dice que la relación de trabajo se considera por tiempo indefinido. Si venció el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicio. Usualmente el tiempo mínimo de los contratos por tiempo indefinido son de 2 años. Si después de 2 años ese trabajador todavía sigue prestando todos sus conocimientos o todas sus actividades hacia ese empleador, entonces se le puede entender como una relación de trabajo por tiempo indefinido. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el trabajador aún continúa prestando las mismas tareas luego de concluida la obra. Cuando se celebren sucesivos por contrato por tiempo definido o para hora determinada o no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio o si se desprende por la cantidad y duración total de los contratos que existe con la intención de cubrir una relación indefinida. Okay, aquí hay unas cuantas restricciones al despido, a la liquidación o restricciones para despedir. La primera es que la prohibición de despido injustificado. Ningún empleador puede liquidar, votar a sus trabajadores si no tiene un fundamento bien probado y un fundamento legal. Causas justas de despido. Asimismo, ese empleador no puede despedir a ese trabajador si no tiene algún hecho que lo sustente. Y ese hecho tiene que estar fundamentado en el Código de Trabajo o leyes supletorias. Y consecuencias reparadoras de ruptura no causal, como reintegro, preaviso e indemnización. Si pasa o ocurre un tipo de despido injustificado, se le merece ese reintegro, un preaviso en caso de que la relación de trabajo tenga menos de un año, de 2 años, y la respectiva indemnización. Los diferentes tipos de estabilidad en el empleo hay dos: la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La profesora nos hizo mención de diferentes opiniones de acuerdo a la doctrina. Con respecto a la estabilidad absoluta,
Es cuando se niega al patrono de manera total la facultad de disolver una relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y únicamente se permite la disolución por causa justificada. Otra definición es que el despido es evitado por el reconocimiento del derecho o la reinstalación del trabajador injustamente despedido. Y también impone el derecho al reintegro del trabajador injustamente despedido a opción A. Todos concuerdan de que al final ese trabajador necesita ser reintegrado y que ese empleador tiene ciertas restricciones para poder hacer efectiva ese despido o esa liquidación. En cuanto a la estabilidad relativa, también la profesora nos mencionó varias opiniones de la doctrina, como que se autoriza al patrono en grados variables a disolver la relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad mediante el pago de una indemnización. Esos grados variables están en el artículo 213, son 3 literales, son como 3 páginas de varias razones o motivos por el cual ese patrono o ese empleador puede dar término o dar fin a esa relación laboral y obviamente al pago de la indemnización. El despido es un obstáculo a través de la obligación del empleador a indemnizar y en determinados casos permite la sustitución del reintegro por una indemnización a partir de una prohibición inicial del despido injustificado. Ok, las características de la estabilidad. La primera es que el reintegro es la regla y la indemnización es la excepción. Quiere decir que solo en casos específicos se le puede dar indemnización al trabajador y en caso contrario se debe de reintegrar a su puesto de trabajo. Ante la negativa de reintegro debe de haber reconocimiento del salario y medidas en contra del empleador. O sea, apremio corporal, retenciones y astreinte son multas. Esto lo van a encontrar en el código. Lo importante no es la proclamación exacta, sino la reglamentación concreta. O sea, debe de haber una reglamentación clara en el Código de Trabajo y leyes supletorias. No puede haber suposiciones ni argumentos inventados por el empleador. De nuevo, nuevamente citamos al artículo 74. Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. Esta señalará las causas justas para el despido y sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente. Y el artículo 212 también nos dice que el empleador no podrá poner término a la relación de trabajo por tiempo indefinido, si que medio alguna causa o motivo justificado prevista por la ley y las formalidades de esta. Vamos con los requisitos de la estabilidad, específicamente. Que haya un contrato por tiempo indefinido, que está en el artículo 208 del Código de Trabajo. Que se trate de trabajadores permanentes de planta o temporada con 2 o más años. Los trabajadores de planta son trabajadores permanentes. Eso significa que están redundando con trabajadores de planta y trabajadores permanentes, que está estipulado en el artículo 212. Que las causas de terminación y la justa de despido estén delimitadas legalmente. Esto está en el artículo 210 y 213. Y que haya una calificación jurisdiccional previa para despedir, causales económicas o fueros. Y que los mutuos, renuncias y despidos estén por escrito. Las renuncias no pueden ser verbales, tienen que ser por escrito y tienen que ser prestadas ese consentimiento por parte del trabajador. Y que haya excepciones a la estabilidad que está en el artículo 212 con alrededor de 5 o 6 numerales. Las excepciones a la estabilidad son varias. De acuerdo al artículo 212, son los trabajadores con menores de 2 años de servicio. Los trabajadores domésticos, trabajadores permanentes o de planta de pequeñas empresas agrícolas, pecuarias o agroindustriales o manufactureras, trabajadores en naves internacionales, aprendices y trabajadores en establecimientos de venta de mercancías al por menor y empresas con 5 o menos saldos, los financieros, de seguro y bienes raíces. Aquí los pasantes pueden entrar dentro o estar dentro de este grupo de los aprendices, pero usualmente siempre se le daba esta cualidad de los aprendices a aquellos menores de edad que aún trabajaban. Obviamente esta es una reforma de 1995
La constitución más actual, la reforma más actual de la constitución es de 2004, y ahí nos está diciendo pautas para aquellos menores de edad que trabajan. Entonces, la causa de terminación de trabajo dice que por mutuo consentimiento, expiración del término pactado, la muerte del trabajador, la muerte del empleador cuando conlleve la terminación del contrato y por decisión unilateral del empleador. Con el siguiente tema sería el despido. La profesora nos dio varias terminologías aparte para denominar el despido. La rescisión, la resolución, la cesación, la extinción, ruptura unilateral. Recuerden que ya lo hemos mencionado, que esa ruptura de la relación de trabajo puede ser unilateral, o sea, por parte del empleador, pero ese empleador lo tiene que probar. Y el desistimiento. La profesora nos mencionó algunas definiciones, que es la ruptura o disolución del contrato o de la relación del trabajo por declaración de esa voluntad unilateral de ese patrón. Y también nos comentó que la ruptura o disolución de ese contrato por una declaración unilateral de ese trabajador fundamentada en la ley y tiene que tener una fundamentación en los hechos. Hay varias características. Podemos mencionar que es un acto unilateral del empleador. Es un acto recepticio. No se requiere esa aceptación del trabajador. Es un acto formal. Debe estar por escrito, debe de ser notificado y contener fecha y causa de ese despido. Ya si hay casos que no son notificados y ya quieren despedir al trabajador de ya para allá, en los cálculos se van a dar cuenta qué es lo que se tiene que hacer. Y es un acto potestativo, depende de la voluntad y la elección de ese empleador. Y es susceptible de finalizar la relación de trabajo. ¿Cómo se clasifican los despidos? Se clasifican por el cumplimiento de las formalidades legales y por la existencia o no de la causa justa. La primera es por la existencia o no de la causa justa, que es el despido justificado. El despido justificado es de carácter taxativo. La comprobación de la causa está a cargo de ese empleador y tiene como consecuencia la finalización. Finiquitó toda relación de trabajo, la extinguió y tiene que pagar los derechos adquiridos e indemnización solo para causales económicas. La clasificación general de las causas del despido está en el artículo 203. Estamos de la naturaleza disciplinaria, de naturaleza imputable, no imputable y de naturaleza económica. Ahora vamos con la clasificación especial del despido justificado. Personal extranjero no autorizado, en el artículo 20. El trabajador doméstico, que está en el artículo 231. Los maestros, los profesores, que va del artículo 236 al 241. Los trabajadores del autotransporte o del transporte, en el artículo 250. Y por huelga ilegal, que va del artículo 498 al artículo 507. Con respecto a las consecuencias de este tipo de despido. Primero son los pagos de derechos adquiridos, vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad. Y el pago de la indemnización en caso de que ese despido por causa de naturaleza económica sea un despido injustificado también. Vamos con el despido injustificado. Algunas consecuencias de este tipo de despido. Primero, el trabajador solicita el reintegro en 60 días hábiles o indemnización 1 año. Puede durar 1 año. Ante la Junta de Conciliación y Decisión. Si el trabajador quiere pedir esa indemnización por más de 1 año, lamentablemente ese empleador no se la puede dar porque ya tiene un tiempo para prescribir esa acción. 2. En caso de que se ordene reintegro por la Junta de Conciliación, el empleador puede terminar esa relación laboral pagando indemnización más un recargo del 25% si no está al día en el fondo de cesantía, además de 3 meses de salarios caídos. Estos salarios caídos, la profesora nos comentó que se tienen que pagar cuando ya se está dentro de ese proceso laboral, cuando se está frente al juez y están las dos partes y están aduciendo sus argumentos. Ahí es donde se va a pagar toda esa cantidad de salarios caídos. Y el pago de derechos adquiridos, vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad, que también debe de pagar si sobreviene causa de terminación
de la relación de trabajo, tanto justificado e injustificado. Se le va a pagar sus vacaciones, su decimotercer mes y prima de antigüedad. Ahora vamos con la siguiente clasificación por el cumplimiento de las formalidades legales. Ahora vamos con la formalidad. El despido nulo tiene varios criterios. El despido que no cumple con las formalidades que establece la ley y se manifiesta por diferentes figuras. Primero, el despido sin notificación escrita o sin algún tipo de explicación de la causa. 2. Despido después de haber caducado el derecho. Despido en violación del fuero sindical, de maternidad, de negociación o huelga por prácticas desleales. Mientras esté en el fuero maternidad, que es donde más se puede destacar esto, mientras que la madre o la mujer que está embarazada está en su licencia de maternidad, el empleador no puede aducir que porque está embarazada no va a desempeñar la labor que ya habíamos contratado o la labor que ya habíamos pactado. No. El empleador tiene que esperar hasta que el fuero de maternidad o la licencia se termine para que la madre vuelva a reintegrarse y así realizar todas las prestaciones que debe de hacer. O solo porque el empleado está en una huelga o está unido a un fuero sindical, yo lo voy a despedir. No, esa no es una causa. Es un despido totalmente nulo. Y el despido en vacaciones. Ningún empleador puede despedirte ni puede despedirlos en vacaciones. El despido durante la suspensión del contrato del trabajo. Para que el despido sea válido, debe de reunir los siguientes criterios. Debe de incorporar una causa justa de despido de las mencionadas en el artículo 213. Es un artículo muy extenso y tiene los criterios o normas para poder que ese empleador pueda utilizar y decir, este trabajador incumplió prácticamente aquí y esto está sustentado en la norma. Y debe de cumplir con las formalidades legales, estar por escrito, debe estar notificado, cumplir con los términos establecidos y debe haber una autorización. Este despido válido para que tenga esta cualidad debe de estar sellado por el Ministerio de Trabajo. Primero que todo debe de haber la carta de despido. Tiene que estar por escrito. Este escrito tiene que estar fundamentado en esa misiva, especificar la fecha y causas específicas de ese despido o liquidación y debe de estar notificada al trabajador. Y debe de pedirse autorización previa de despido ante las autoridades ambas de trabajo cuando se invoca la causal de la KPTC, que es por causa económica. Y si no hay respuesta en esos 60 días, puede proceder al despido e implica un pago de indemnización. Vamos con el despido indirecto, con renuncia o con causa justificada. El trabajador deberá presentar esa notificación escrita al empleador con 15 días de anticipación y si es un técnico con 2 meses de anticipación. Aquí estamos hablando sobre la renuncia. Debe estar registrada en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el MITRADEL, para que pueda ser invocada por el empleador. Y de no ser realizada con esta notificación de 15 días, pagará al empleador una semana de salario deducida a la prima de antigüedad. El empleador debe de pagar a este trabajador una semana de salario deducida a la prima de antigüedad. Eso está fundamentado en el artículo 222 en el Código de Trabajo. Vamos con las consecuencias de la renuncia justificada. Tenemos 3 criterios a observar. Debe estar aprobada en juicio por el trabajador. Pago de los derechos adquiridos, vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad. Y pago de indemnización correspondiente. Aquí estamos viendo que se están como que repitiendo las figuras de las prestaciones, vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad y la indemnización correspondiente, cuando hasta hay una renuncia justificada.